Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras con estos temas. Anteriormente estuvimos viendo lo que es si todos pueden ser llamados hermanos, ya está en YouTube. Y la semana pasada vimos también de dónde el término cristiano. Hoy estamos hoy a 7 de diciembre del 2025 en la Congregación de las Ministras en Monterrey, Nuevo León. Y vamos a continuar escudriñando las Escrituras y ahora quiero presentarles el surgimiento de las apostasías. Y vamos a ver si alcanzamos a ver también las advertencias en Apocalipsis 22, 18 al 19. Y si se aplica toda la Biblia únicamente al libro de Apocalipsis, las advertencias de Apocalipsis 22, 18 al 19. Y también vamos a ver el origen de algunas iglesias fundadas por los hombres y sus doctrinas. Vamos a ver eso y vamos a repartir nomás 9 hojitas por ahí, para que se queden con esa información. Y si alcanzamos, vamos a ver el calvinismo. El calvinismo es un tema muy importante, que es la teología de Satanás. Y como pueden ver ustedes ahí, están las dos personas que hicieron posible esto, y que como miembros de la Iglesia de Cristo necesitamos saber para poder refutarlos, porque tienen 5 puntos que en el otro domingo, si Dios quiere, los vamos a analizar punto por punto, con los textos que ellos dicen y la reputación que vamos a dar de acuerdo al Nuevo Testamento y a la sana doctrina. Y como pueden ver ahí, están 2 personas, que es el Agustín de Hipona, y en el otro lado tenemos a Juan Calvino. Agustín de Hipona era un obispo, pero ya de la iglesia apóstata, porque miren, vivió en el 354, 360, era un maestro de filosofía, de retórica, y él tenía contacto e influencia de la cultura griega y también de Platón y de los gnósticos. Entonces, todas esas, él adquirió esas y las mezcló con la doctrina del Nuevo Testamento. Es una mezcla. Ahí hizo una apostasía porque ya le agregó a la Biblia. Vamos a ver los textos que nos prohíben que le agreguemos y que le quitemos y que le añadamos. No debemos añadirle. Y entonces acá ya como 1000 años después, este hombre Juan Calvino era francés. Él sistematizó toda la teología de aquel hombre y de ahí se basan la mayor parte de las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas. Entonces ellos tienen 5 puntos que vamos posteriormente a analizar, muy importantes, porque están haciendo que la humanidad se pierda de estar con Cristo en la vida eterna, porque se van a ir al infierno por la apostasía que están cometiendo. Acuérdense que aquel hombre, Agustín de Hipona, era obispo, y ya la Iglesia Católica ya lo tiene canonizado, ya es un santo, pero era obispo de una iglesia, y lo canonizaron, pero ya no era la Iglesia de Cristo. Acuérdense que es lo que vamos a ver, que ya cuando murieron los apóstoles, ya se empezaron las iglesias a apostatar. Y todo empezó por la organización bíblica, por la organización, el patrón bíblico de que debemos tener en la Iglesia de Cristo, que ahí lo puse en el pizarrón, que eran ancianos, pastores, obispos, son en el lado humano es lo que nos rige. Si es que tuviéramos ancianos, es lo mismo que obispos y pastores. Eso es lo que se deben aprender, ancianos, pastores y obispos. Y abajo de ellos estamos todos. Están los diáconos, los evangelistas, los predicadores, los maestros y los miembros. Y esta es la autoridad que hay en una iglesia local, ¿verdad? Fíjense cómo está el asunto. Aquí se los voy a explicar. Entonces, así es como debe ser. Si es que no hubiera ancianos, la junta de varones, como la tenemos aquí, porque
porque aquí se requieren ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, nosotros, como quiera, es iglesia de Cristo. Y ahorita aquí lo que tenemos, pues, tenemos junta de varones y los varones más espirituales son los que toman las decisiones. En doctrina no nos metemos, esa es la iglesia local. Así había, fíjense cómo está el asunto, así había en el primer siglo, cuando estaban los apóstoles. Pero se fueron, después se murió el último apóstol, Juan, y empezó la apostasía. Hagan de cuenta que en Jerusalén, o vamos a decir en Roma, había varias congregaciones, y estas serían, vamos a decir que estuvieran en Roma. Entonces aquí había 3, 4 ancianos en cada congregación, pero cada congregación decía, no, tú eres el más fuerte y tú vas a ser el jefe de todos los ancianos. Ya empezaron, porque empezaron a apostatar, ya sacaron aquí a un jefe, y en esta otro, y en esta otro. Y luego de todas las congregaciones que había en una ciudad, sacaron a uno, que era el jefe de todos. Y así de cada ciudad, de Jerusalén, de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, hasta que ya se apostató, se salió fuera de control y ya se nombró el Papa, ¿verdad? En el año 600, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero así inició la apostasía en la iglesia de Cristo, después de que se murieron el apóstol Juan. Y ya estaba batallando porque había enemigos allí que querían ellos ser los números uno. Entonces, ese es como se inicia la apostasía por la organización en el lado humano, ¿verdad? Ok, entonces, así es lo que vamos el panorama que pretendo explicar. Ok, entonces así quedamos. Mire, lo que Abraham y Pablo enseñan sobre el destino después de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos viendo nosotros es que, y ya lo vimos en los domingos pasados, es que no podemos llamar hermano a una persona que no está bautizada, ya lo vimos, y tampoco cristiana, porque se requiere bautismo. Por eso lo que vimos en los domingos anteriores de esta serie, la importancia del bautismo, ¿verdad? Entonces, y hay una pregunta para los amigos que todavía no se han bautizado. Amigo, ¿es usted un cristiano? Ese es lo que la pregunta que les vamos a hacer. Y acuérdense que Nicodemo y Jesús estuvieron platicando, ya se los expliqué en YouTube el domingo pasado, el texto Juan 3:5, que dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, para entrar a la iglesia y ser añadido por Cristo a la iglesia, necesita nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es el bautismo, y nacer del Espíritu es cumplir el plan de Dios de salvación, ¿verdad? Que es creer, pero como una sinécdoque que incluye los demás pasos. Eso ya lo digo. Pero entonces aquí, la pregunta es, la invitación para los que todavía no estén bautizados amigo, ¿es usted un cristiano o solamente es miembro de alguna iglesia, ni una vez mencionada en las Escrituras? Por eso vamos a ver cómo están el origen de las sectas o denominaciones. Dice, ¿está usted preparado cuando le llegue la muerte? Por eso es la importancia del bautismo. Sin haber sido bautizado, o sea, ¿está usted preparado para cuando le llegue la muerte? ¿Y por qué decimos eso? Y ahí es donde vamos a entrar en el análisis. Miren, fíjense bien. Para empezar, lo que Abraham y Pablo enseñan sobre el destino después de la muerte. O sea, después de la muerte, nuestro destino está sellado. Si no se logra bautizar, después de la muerte, van a ir directo, primero pues van a ir al Tártaro, al Hades, y ya cuando venga Cristo, al infierno, directito. Entonces, por eso vamos a ver lo que nos aconseja Abraham y el apóstol Pablo. Aquí en esta escena estamos viendo el Hades. En el Hades están los espíritus, pero ahí lo puse como una representación, como si esa persona que está en el lado izquierdo fuera el rico, que está en el lugar del tormento, ¿verdad? En el Tártaro, separado por un abismo, y en el lado derecho está el padre Abraham con Lázaro, el mendigo. Entonces, dice bien. Dice, Abraham, fíjense lo que enseña Abraham. Vamos a ver ahorita
lo que Abraham y Pablo enseñan sobre el destino después de la muerte, para recapacitar y que recapaciten los que aún no han sido bautizados. Dice, Abraham enseña claramente que el destino está sellado después de la muerte y que depende completamente del comportamiento durante la vida. O sea, durante la vida nosotros tenemos que escoger el bien y la vida, y no el mal y la muerte, como nos lo dice Moisés en el Deuteronomio. Por eso depende del comportamiento que tengamos durante la vida, lo que hayamos escogido. Dice, y eso nos lo dice nos lo dice en Lucas 16:25. Abraham le dice al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado. Aquí lo vemos, aquí está consolado, mientras que tú eres atormentado. Hay una representación. Aquí está el Hades, y aquí está el Tártaro, y aquí está lo que es el paraíso, ¿verdad? El seno de Abraham. Entonces, eso es lo que está aconsejando Abraham al rico. Entonces, esta respuesta nos dice bien de Abraham es fundamental. Confronta al rico con la realidad de que sus decisiones en vida tuvieron consecuencias eternas irreversibles. O sea que ya cuando usted se ya es irreversible, por eso está sellado el destino después de la muerte. Entonces ya no hay vuelta para atrás. Entonces, el rico había recibido bendiciones materiales, pero las usó solo para sí mismo, ignorando al necesitado, mientras que Lázaro sufrió en la tierra, pero ahora se encuentra en el consuelo. Por eso se encuentra en el seno de Abraham, en la parte del Hades que se llama paraíso. ¿Ves? Entonces, eso es lo que está explicando Abraham, le está diciendo al rico. Abraham establece además que no hay posibilidad de cambio después de la muerte. Por eso les digo que después de la muerte el destino está sellado. Aquí no es como los mormones, como les he estado diciendo, que ellos se bautizan por los muertos. O sea, que si por ejemplo yo tengo un pariente que no se convirtió en mormonismo, entonces, y se muere, entonces ellos lo salvan. Es como el purgatorio, que alguna vez les voy a volver a explicar. Lo quieren rescatar después de la muerte, pero no, el Nuevo Testamento no enseña eso. Después de la muerte el destino está sellado. Entonces, por eso dice Lucas, en Lucas 16:26, dice, además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Aquí lo que está diciendo es que está el abismo. En un lado está el paraíso, y en el otro lado está el Tártaro, y en medio hay un gran abismo. Entonces, y no se puede cruzar, o sea que el rico ya no puede pasar al lado donde está Lázaro. Eso es lo que está diciendo. Este abismo infranqueable simboliza la irrevocabilidad del destino eterno, hermano. Una vez que mueres, tu destino está sellado de manera definitiva. Entonces, eso es lo que hay que tener una reflexión sobre ese punto. Cuando el rico pide que Lázaro vuelva a la tierra para advertir a sus hermanos, Abraham le responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Esto subraya que la oportunidad de cambio es durante la vida terrenal, no después. Por eso ahí se está aconsejando los amigos que nos visitan y que no se han bautizado, se recomienda y se les dice la Biblia que se bauticen mientras estén vivos, que cumplan el plan de Dios de salvación, como lo hemos estado explicando. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que el rico quería que alertar a sus hermanos en la tierra, que no se portaran mal, porque iban a caer al lugar donde él estaba, en el sufrimiento. Pero ¿qué dice el padre Abraham? Pues no hay señal, o sea, no hay comunicación entre el Hades y la tierra. Por eso los que dicen que tengo, los hechiceros que dicen que tienen comunicación con los muertos, no es cierto. O sea que no hay comunicación, ahí lo está diciendo. Entonces ese es el punto, ¿no? Ese es lo que les quiero explicar.
lo que Abraham y Pablo enseñan sobre el destino después de la muerte. Ahora, lo que dice Pablo también. Pablo dice que sobre este tema enfatiza que nuestras acciones durante la vida tienen peso eterno y determinan nuestro destino. O sea, lo que hagas en la vida, si tú decides el bien y la vida o el mal y la muerte, ese es el libre albedrío. Ese libre albedrío, tú puedes escoger el libre albedrío, que es lo que precisamente el calvinista es el que dice que no tenemos libre albedrío. Eso es muy importante, lo vamos a ver después. Entonces, y fíjense, ¿cómo nos aterriza el apóstol Pablo? En Romanos dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese texto, apréndanselo bien. ¿Por qué? Porque hagan cuenta que cuando estén discutiendo con otra persona que no sea de la iglesia de Cristo, pues tú le puedes decir, pues yo respondo por mí, no por mi esposa. O sea, cada quien va a responder por sí mismo, no por el hijo ni nada. Eso es lo importante. Y por eso dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, tú eres responsable de tus actos mientras estés vivo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Entonces, en resumen, yo creo que está explicado, ya lo saben, ese es lo que Abraham y el apóstol Pablo deciden. Fíjense bien. Ahora sí, ya no voy resumiendo con esto. Fíjense bien. El principio fundamental, lo que Abraham y Pablo enseñan. Una vez muerto, número uno. Fíjense bien, algo que nos quede de memoria. Número uno. Tu destino está sellado. No hay segunda oportunidad. Número 3. La vida terrenal es el único periodo en el que puedes tomar decisiones que determinen tu destino eterno. Ese es cuando puedes ya decidir a bautizarte, a cumplir con el plan de Dios de salvación, para que Cristo te añade a su iglesia. Y ya, entonces, al ser ya el miembro de la iglesia, ya eres de la familia. Por eso ya somos hermanos. Y somos hermanos de Cristo, porque Cristo es nuestro hermano mayor. Entonces, para que seas hermano, necesitas cumplir con el bautismo. Como señala la parábola del rico y Lázaro, que ya lo vimos. Aquí Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. En esta vida. Y las decisiones presentes tienen consecuencias eternas. Si tú decides el mal y la vida, o sea, no aceptar el Evangelio, pues ya estás condenado. Y por eso que no hay que retrasar los cambios necesarios en nuestra actitud hacia Dios. No hay que aplazar el obedecer al Evangelio, lo que decía David. O sea que está bien, o sea, no se presiona, no nada de eso, pero tampoco te tardes mucho tiempo. O sea que no hay que tardarse mucho tiempo en la decisión. Entonces eso es lo que les quería resumir en esta diapositiva. Por eso que, amigo, ¿es usted un cristiano? O solamente es miembro de alguna iglesia, ni una vez mencionada en las Escrituras, como las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, la iglesia católica. Esas son sectas o denominaciones. O sea que, ¿está usted preparado para cuando le llegue la muerte sin haber sido bautizado? Y ese es el punto que he estado enseñando ahorita. Entonces, continuamos. Bueno, ahora dicen, bueno, pero pues, ¿qué advertencias me da? ¿Con qué me amparo? Para saber que no debo yo agarrar cualquier opinión de los hombres. Pues mire, hay una advertencia en Apocalipsis 22, 17 al 19. Ahora la pregunta es, ¿se aplica a toda la Biblia o únicamente al libro de Apocalipsis? Esas son las advertencias, hermano. Mire, fácil. Este texto de memoria de Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, si alguno añadiere y si alguno quitare, con esto nos amparamos. Fíjense bien, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, fíjense lo que va a pasar. Dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Estamos hablando de Apocalipsis. Y el otro texto que dice, si añadiere, que dice, no, pues yo aquí no me gusta cómo están desarrollando el acto de la cena, yo le quiero agregar, en vez de jugo de uva, luego jugo de manzana, por decir así. Pues ya no puedes añadir. O
sea, porque eso ya está. No, nomás, ya les dije que Cristo es el único que puede cambiar, es el único dador de leyes, nomás Cristo, ni los ancianos, ni los obispos, ni los pastores, ni nadie. Entonces, y en el otro texto, que es importantísimo, es Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que ya no va a estar, lo van a borrarlo del libro de la vida. Acuérdense que ya en las moradas celestiales, los que estemos allá debemos estar inscritos en el libro de la vida. Si nosotros le quitamos, le añadimos, nos van a borrar. ¿Qué quiere decir? Ahora, si también nos vamos al mundo, quiere decir que como Demas, acuérdense que Demas abandonó a Pablo, pues lo borraron del libro de la vida. Este se borró, ya no aparece más. Entonces, el otro punto, fíjense bien, Dios ha hablado y Cristo ha dado esta revelación de verdad. O sea, Dios, me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis, Dios habló, y Cristo dio la revelación de verdad. Esto que está al lado izquierdo es una serie de advertencias y promesas basadas en condiciones. Y Juan, el apóstol Juan, es el que en la isla de Patmos es el que dio testimonio ocular a él. Entonces, eso es lo que está diciendo el libro. Fíjense bien. Entonces, número 3. Ahora que el hombre no añada a ella o quite de ella según su propia voluntad o gusto del asunto. O sea que el hombre no debe añadir o quitar según lo que le convenga, es lo que estamos diciendo aquí. Si añades, resultan fuertes castigos. Equivale a perder uno su parte del libro de la vida, como ya lo explicamos. Y en la santa ciudad, las santas ciudades, la Jerusalén celestial, son las moradas celestiales. Es el cielo. Entonces, y los falsificadores del mensaje de Cristo no irán al cielo. Miren, todos esos textos, hermanos, para que digan, no, es que, dicen, ¿cómo está el asunto? Van a decir, no, es que eso es nomás lo que dice en Apocalipsis, pero en la demás parte del Nuevo Testamento no dice ni en la Biblia. Eso se aplica nomás en Apocalipsis. No, fíjense, ¿cómo está el asunto? Vamos a ver aquí. Ahí están todos los textos. ¿Dónde nos ven? ¿Para dónde? Miren, ¿qué dice? El mismo Moisés, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ni quites ni pongas, les está diciendo Moisés a su pueblo. Y el Deuteronomio sigue, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Se está repitiendo lo que dice el Nuevo Testamento del Apocalipsis. Y en Proverbios dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y el mismo Proverbio, el proverbista dice, no añada a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Con estos textos nos amparamos y apoyamos Apocalipsis, que no nomás se aplica a este libro, sino a todo el comportamiento. Ahora vamos, fíjense bien cómo estamos analizando. Vamos a ver aquí el apóstol Pablo, que está diciendo Juan. Mire, por ejemplo, en Gálatas 4:7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Este es Juan Calvino y este es Agustín Hipona. Estos quieren pervertir el Evangelio de Cristo y todos los que le siguen, todas las sectas y denominaciones. El Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, fíjense bien, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Para empezar aquí, el apóstol Pablo está diciendo que si tú predicas otro evangelio que le quitaste la nariz de tu conveniencia, eres maldito. Y en 1 Corintios 4:8, la pluma del apóstol Pablo dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros.
Fíjese bien lo que dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Por eso no hay que lucubrar, no hay que suponer, no, si hiciera esto, si hiciera lo otro. No, aquí está este texto está bien macizo, porque mire, fíjese lo que dice. Dice, no, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y ya para terminar aquí, segundo de Juan 1:9, cualquiera que se extraña y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, con esto, hermano, quedamos entendidos de que hay una advertencia en Apocalipsis 22, 18 y 19 de que no tengamos, no agreguemos ni quitemos a lo que está escrito. Entonces, pasamos, continuamos. Ahora, como estamos viendo cuál es el origen de las iglesias y de las sectas y denominaciones, cómo empezó la apostasía, voy a hacer un breve recordatorio. Sé que aquí ustedes pues ya también se lo saben, ¿verdad? Hay muchos hermanos que están bien preparados. Dice, miren, tras la partida de los apóstoles, una apostasía, un abandono de la fe, que finalmente llegó a conocerse como la Iglesia Católica, con doctrinas y prácticas no autorizadas por Cristo y sus apóstoles. Como les expliqué al principio, aquí está el asunto, de que empezó, este era el patrón bíblico de organización en el lado humano, con los ancianos, pastores y obispos. Más de dos tendría que haber. Es el mismo nombre, anciano, pastor, obispo, es lo mismo. Entonces, y tiene que haber más de dos, ¿verdad? Así es como, si no hay problema, pero es deficiente la iglesia, pero se rige por la junta de varones. Y abajo de él estamos todos los diáconos, etc., ¿verdad? Eso ya lo expliqué al principio, y que empezó la división, la apostasía, porque de cada congregación sacaban al anciano más, ¿cómo se dice? Más listo, según ellos. Y aquí al que hablaba más, conocía más, pero no, si hubiera ancianos, todos tienen el mismo rango, hermanos. Aquí no hay uno superior, no hay superior a otro, donde hay aquí congregaciones que sí tienen. Entonces, de ahí empezaron a sacar, no, pues tú aquí eres el representante de acá, y tú eres el representante de acá, y de cada ciudad, y de cada país, hasta que llegó al Papa. Entonces, por eso así empezó, por eso dice que en la partida de los apóstoles ya no había quien defendiera. ¿Ves? Entonces, por eso salió Agustín Hipona en el año 400, por ahí, porque ya estaba pervertido, ya lo habían dado jefe de todos los ancianos, ya le decían obispo. Entonces, y ahí inició, fíjese bien. Bueno, esa es la muerte después de que murieron los apóstoles. Miren, Hechos 20:29 dice, ya no estaba diciendo el apóstol Pablo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que dentro de la misma iglesia iban a salir todos esos apóstoles, incluso en 1950, como ya les expliqué, estuvo Karl Hetzersheim, que fue el que hizo la unidad en la universidad, que ya se lo he explicado, ya está en YouTube. Entonces fue el que dijo que no importa con que tú más creas en el lo repito, que Cristo murió, sepultó, resucitó, ya todos somos hermanos. La doctrina no importa, lo que tú interprétala como tú quieras, así dicen ellos. Y entonces ese era de la iglesia de Cristo, y ese personaje dijo, pues ya tuvo más miembros, más ofrenda, y así están ahorita todos. Pasan al púlpito a predicar coreanos, que no tengan la doctrina de Cristo, ¿no? ¿Ves? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que dentro de la misma iglesia de Cristo, por eso nosotros estamos blindados, como les dije, porque tenemos la sana doctrina, y ya les di el estudio de qué es sana doctrina y qué es doctrina del demonio, porque nomás hay dos doctrinas. Ok, entonces continuamos. ¿Qué sigue? Vamos a ver. El primer escrito dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas del demonio. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Con esos textos, hermano,
te está aterrizando este punto. O sea, fíjate bien, dice, y ya en el año, así empezó la apostasía, ya en el año 606, Bonifacio III, obispo, era un obispo de Roma, el más fuerte según ellos. Entonces se convirtió en el primer obispo universal. Acuérdense que en ese tiempo estaba Alejandría, por un lado, que está en África, estaba Jerusalén, estaba Antioquía, estaba en Grecia, porque ahí están los ortodoxos griegos, y estaban los romanos. Entonces, ya había representantes en cada ciudad. Entonces, en el año 606 es cuando a él se le nombró Papa Universal. Ya era Papa, pero de todos. De todos, ya en el año 606, Bonifacio III. Entonces, ese fue el asunto. Dice, y en el siglo, y así siguió con más papas y todo eso. Y ahorita vamos a ver qué iban introduciendo por año, qué apostasías se iban introduciendo. Y ya en el siglo, y la misma Iglesia Católica, en el siglo XI, se dividió ella misma. Fíjese, en el siglo VI ya se hizo el Papa de todos, el universal. Ya eran tanto de los griegos como de los que estaban en Alejandría, ya era el jefe de todos, el Papa. Pero ya hubo una división entre ellos mismos en el siglo XI, y se dividió la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica romana. Y entonces ya tenían dos papas, ya tienen todavía dos papas. Ese es en el siglo XI. Y espérense tantito, porque 4 siglos después, en el siglo XV, siglo XVI, empezó la Reforma Protestante, con Martín Lutero, Zwinglio y todos esos. Volvió a separarse. Y de ahí nacen todas las apostasías con ese Juan Calvino. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya está. Bueno, ahí vamos. Fíjense bien, estoy dándole cómo estuvo el asunto. Miren, esta es la jerarquía de la Iglesia Católica. Ellos, para empezar, acá abajo tienen los laicos, los religiosos. Ahí se dicen, ahí que andan vestidos así. Los diáconos, tienen sacerdotes, obispos, y luego cardenales, y luego papas. Vámonos, ¿ven? Entonces, el Papa es la cabeza, según ellos, es la cabeza visible de la Iglesia. Según ellos, es la cabeza visible de la Iglesia. Y que Cristo es la cabeza invisible de la Iglesia, porque Cristo es la cabeza de la Iglesia somos nosotros, el cuerpo. Entonces, ellos tienen uno nuestro con dos cabezas, la invisible y la invisible. ¿Ves? El invisible es el Papa que tienen, ahí está, esa es la jerarquía. Pero todo empezó con aquello que les puse, ¿ves? Con esto, así empezó a llegar una organización piramidal, ¿verdad? A ver, hermano. Dice el 5 Mateo 23, Échale fuerte, hermano. 23, del 6 en adelante, Fuerte. y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que sea mayor, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, ustedes fariseos hipócritas, porque cierráis el reino. O sea, como usted acaba de leer ahí lo que dice la Biblia, no llamáis Padre Nuestro a nadie. Y es como le dice el Padre, el sacerdote, el cura, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la Biblia, lo está leyendo el hermano. A ver, adelante, fuerte. Para los católicos, el Papa es la imagen de Cristo en la tierra. Por eso cuando lo ven, hasta lo veneran y algunos se arrodillan. ¿Qué dijo Pedro? Y Si Pedro hubiera sido... el sueño de muchos es ir al Vaticano porque piensan que al ver al Papa están viendo a Cristo. Por eso lo que te explico ahorita, Diana, es que ellos dicen que es la cabeza visible de la Iglesia. A Cristo también es la cabeza, no, pero Él es el invisible. ¿Ves? Según ellos. ¿Ves? Y aparte, acuérdate, con eso, para refutar eso que dicen ellos, nomás Pedro, cuando fue Cornelio, si dicen que Pedro es el Papa, cuando Pedro se encontró con Cornelio, Cornelio se arrodilló. ¿Y qué dijo Pedro? Levántate porque yo también soy hombre. Además Pedro estaba casado, Papa no.
Ok, bueno, eso es otro asunto, pero es verdad. Adelante, hermano. Ahora, fíjense bien, ya les dije, en el siglo, otra vez de resumen, fíjate Alberto, Rosado, resumen, en el siglo VI ya se nombró Papa Universal, quiere decir, ya era de Roma, de Alejandría, de Jerusalén, de Antioquía, ¿ves? De Grecia, ya era general ahí. Pero después, en el siglo XI, se dividieron la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana. Ya hubo división entre ellos. Pasaron unos 4 siglos más y en el siglo XV, XVI, los mismos sacerdotes como Martín Lutero, que era alemán, y otros se rebelaron contra Roma, porque Roma les quitaba todo el dinero, porque de todas las iglesias que había, ellos hacían indulgencias. Las indulgencias ¿qué indulgencia es? Haz de cuenta que tú pagas una feria, un dinero para que no te confiese el sacerdote. Y muchos eran bien pecadores, no, pues ahí estaba tanto. ¿Ves? Y eso lo recogían. Y ese dinero se tenía que mandar a Roma, como lo hicieron aquí con los españoles cuando vinieron, con los aztecas. Les mochaban la mano porque traían oro. ¿Y dónde está todo eso? Pues está en Roma, por eso tienen todas las iglesias con oro. ¿Ves? Porque todo era de México, ¿ves? Y de los indígenas, que aquí había oro. Entonces, así Martín Lutero era sacerdote de los agustinos. Dijo, no, pues yo no le mando nada para Roma, aquí me quedo con el dinero. Entonces, de ahí se surgió la división, de ahí surgió el protestantismo, ¿ves? Todas las iglesias, la bautista, la presbiteriana, la luterana, ¿ves? De ahí salió todo eso, porque ellos ya se rebelaron contra Roma y se les llamó protestantes, ¿ves? Por eso le pongo ahí, porque estaban descontentos con la iglesia católica y empezaron a alzar la voz contra ella. Y la venta de indulgencia, que es tener el derecho a pecar sin tener que confesarse al sacerdote, era simplemente demasiado. Y la protesta abierta era fuerte. Y ahí salieron ellos en Alemania, los alemanes, ¿ves? Y luego también los ingleses. Ahí fue el asunto. Entonces, por eso Martín Lutero se destacó por sus críticas a las prácticas corruptas de la iglesia, como la venta de indulgencias, y por su defensa de la justificación por la fe. Cuando él se salió y ya quitó cosas buenas, porque quitó imágenes, quitó ciertas cosas, pero quedaron muchos pendientes tradiciones de los católicos con él. Una de ellas es la fe sola, ¿ves? Entonces eso lo vamos a explicar más adelante. Pero, vamos a ver aquí, fíjense bien, ahora estamos aquí en la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo no tenemos ninguna organización más grande que la iglesia local. Nosotros no somos que tenemos una hagan de cuenta cómo le hacen los pentecostales, por decir así. Ellos tienen un jefe de Estado y luego un jefe de toda la nación, el que los coordina todos. O sea, tienen una piramidal, una organización piramidal. Aquí no, la iglesia es local, punto. Nosotros no tenemos que ver nada con la industrial ni con la ventana. Aquí tenemos nuestro propio gobierno. La iglesia local es independiente y autónoma. ¿Ves? Lo que ellos digan allá tiene que ser visto aquí por un varón. Entonces, por eso en la iglesia de Cristo no tenemos ninguna organización más grande que la iglesia local. Ahí les va, dice, esto en sí mismo nos diferencia de la mayoría de las iglesias protestantes que cuentan con organizaciones distritales, estatales, nacionales e internacionales. Ellos hacen juntas internacionales, se juntan en una confraternidad, por eso voy a la confraternidad. No. Cada iglesia es local, yo no soy Zapolín, yo aquí me quedo. ¿Ves? Entonces, ese es el punto. La otra, en el Nuevo Testamento no existía ninguna organización mayor que la iglesia local, con obispos, diáconos y santos en esas iglesias locales. Así es como estamos organizados aquí. ¿Ves? Entonces, ese es el punto que voy a terminar. Fíjense bien. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. ¿Qué quiere decir este texto? Que ya el apóstol Pablo estaba diciendo que existe la organización, obispos y diáconos. Obispos puede ser también lo mismo que ancianos, presbíteros, es lo mismo. Entonces, y diáconos y todos los que están ahí enseguida, que es el evangelista, el predicador, los maestros, los miembros. Entonces, esto es lo que dice, cómo se hace, qué es lo que hace a la iglesia de Cristo diferente de los demás, a las demás, que nuestra organización es local, somos independientes y autónomos. Ahí está, eso es lo que les quería explicar, que voy a terminar. Bien, no tenemos credo, hermano, nosotros no tenemos un credo, los bautistas tienen un credo y un manual. El manual fulano de tal dice que así le hagamos, son escritos. Nosotros, nuestro credo es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Ves? Dice, no existe ni manual, ni disciplina, ni catecismo, como ocurre en las iglesias protestantes. A los primeros discípulos se les enseñó a no añadir ni tomar las escrituras inspiradas, ni enseñar ningún otro evangelio, como ya lo expliqué hace rato. Yo voy a acabar. No quiero... Ok, mire, fíjense bien en este análisis, es una gráfica para los que puedan entender gráficas. Yo te voy a empezar. ¿Cómo está? Aquí, antes de entrar yo, cómo empezaron a distorsionarse y entrar en la apostasía, vamos a ver cómo es el periodo del año 33. Miren, aquí está el año 33. Al año 42, vamos a decir, los primeros 9 años de la iglesia. Es el relato gráfico divino de dónde, cuándo y cómo fue establecida la iglesia de Cristo. Aquí les voy a decir cómo estuvo el asunto. Miren, hay dos periodos, hay dos fiestas. La Pascua, aquí está la Pascua, y acá está el Pentecostés. ¿Sí? Fíjense bien, la Pascua fue cuando se crucificó a Jesús aquí, era el día después de la Pascua. Duró 3 días, la muerte, la sepultura y la resurrección. Este lapso de tiempo, a los 3 días resucitó. Estamos en el año 33. Después, hermanos, pasaron 40 días. Para que, fíjense este rojo, 40 días. Ya Cristo resucitó y se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aquí está el texto. Fíjense bien. Y aquí, a los 40 días, ascendió. Es la ascensión de Cristo. Aquí. La ascensión de Cristo. A los 40 días. Fue cuando dio el mandamiento de la gran comisión a los apóstoles. ¿Ves? Dijo, váyanse y quédense en el aposento alto de Jerusalén. A los 40 días. Se fueron ellos a Jerusalén. Y aquí, si ustedes ven, después lo voy a preguntar en grande, ya están aquí en Jerusalén ellos. Ahí estuvieron 10 días. ¿Ves? Para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Fue la llegada del Espíritu Santo. Pero, dice bien, aquí cuando ascendió, había 11 apóstoles porque ya había sido muerto Judas Iscariote, pero faltaba uno. Entonces, aquí se hizo la elección de Matías. Fue que en este lapso de tiempo, para cumplir la profecía de David, porque David dijo que tendría que ser los 12, y aquí está la profecía de David para que se cumpliera. Ahora, la otra. Aquí en el Pentecostés es cuando fue la llegada del Espíritu Santo, y esta es la profecía de Joel 2:28. Por eso, como miembros, varones y hermanas, tienen que saber quién profetizaba esto: el profeta David y el profeta Joel. Joel dijo que la iglesia, el inicio de la iglesia de Cristo en Jerusalén, con la llegada del Espíritu Santo. Y David dijo que se tenía que nombrar a Matías, y otras cosas más de esta profecía. Ok, hasta allá vamos bien. Fíjense bien, entonces, 50 días de la Pascua. El Pentecostés son 50 días. Y a los 40 días, 10 días antes, fue cuando ascendió al cielo. Aquí está el trono. ¿Sí? Bueno, ok, entonces está bien. Pasaron el tiempo, aquí como en el año, aquí en medio, como en el año 35 fue cuando apedrearon a Esteban. ¿Ves? Más o menos. Y aquí, este es 38. Aquí en el 38, más o menos es la conversión del primer gentil que fue Cornelio. Aquí está, mirá lo que me dice ahorita Diana. Aquí está
aquí está Cornelio hincándose y aquí está Pablo. Le digo, espérate, yo soy hombre, ¿para qué te hincas? Párate. Entonces, eso es lo que se cumplió. Y ya en el año 42, más o menos, fue cuando fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Antes, de aquí para acá se les llamaba discípulos, todo este periodo, de aquí para acá, hasta ahorita somos cristianos. Es un nombre dado por Dios en Isaías 62:1. Y ya lo expliqué el domingo pasado. Ok, hermanos, entonces, ahí vienen más textos, pero no los voy a alcanzar a ver, ya se me acabó el tiempo. Estoy explicando con textos, por eso le estoy poniendo las bolitas ahí. Bueno, ok, vamos a continuar, no voy a alcanzar a verlo, pero quiero que vean cómo inicia un breve. Miren, fíjense bien, no me tardo 2 minutos, dice, mira, el origen de algunas iglesias fundadas por los hombres y sus doctrinas. Fíjense bien, ya se lo saben, hermano, mira, fíjense bien, en el año 33 al año 450, vamos a hacer un análisis aquí rápido. Aquí, en el año 33 ya dijimos que el Pentecostés Cristo establece su iglesia. Y las profecías sobre la gran apostasía se cumplieron. La profecía de Joel, la profecía de Isaías, la de Daniel, son 3 profetas, se cumplieron. ¿Ves? Eso está correcto aquí. Ok, entonces, continuamos. Año 33 al año 450 acá de este lado, y luego continuamos. Dice, la verdadera iglesia de Cristo sigue predicando la sana doctrina. Nosotros seguimos predicando la sana doctrina, no la doctrina del demonio. Entonces, ese es el punto. Pero aquí empieza la desorganización y las apostasías. Dice bien. Aquí dice, apartarán de la verdad el oído y sobrevolverán a la fábula. Lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Ya lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí en esta franja vemos cómo se iban introduciendo todas las apostasías. Si ustedes pueden ver aquí ciertos alimentos prohibidos, guardaban el 7º día, se circuncidaban. ¿Por qué? Porque había sectas judaizantes en el año 35 que nos exigían circuncisión. ¿Ves? Y había sectas gnósticas que dicen que el cuerpo es malo. Y es una secta que influenció a Agustín de Hipona, que ayudó también al calvinismo. Entonces, y luego aquí pasan los días, pasan los años. Por ejemplo, en el 120 la hora bendita, la celebración de la cuaresma en el 140, se iban agregando. Y luego después aquí la penitencia. Y luego el bautismo por afección en el 250. Empiezan a bautizar a los infantes en el 185. Ahí está. Y luego, imágenes en el 240. El puerto de arzobispo en el 150. La misa en el 370. El celibato en el 425. El purgatorio en el 450. Fíjense cómo estaba el asunto. Entonces, por ejemplo, ahí les da. Estos alimentos prohibidos y guardar el 7º día fue por sectas judaizantes. Es antes del siglo, antes del año 100. Y por los gnósticos. Ya de aquí para acá, todo esto fue por la Iglesia Católica Romana, que en el año 315 el emperador Constantino convirtió la Iglesia Católica, es fruto de las apostasías de los años anteriores. O sea que este emperador ya dijo, no, así ya nos vamos a perseguir y ya nos vamos a reconocer el emperador. Y ahí empezó todo. ¿Ves? Entonces, ya lo que va. Pero esa profecía es una profecía cumplida que iba a existir todo eso. Está en 2 de Timoteo 4:3-4. Fíjense bien. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La sana doctrina no tiene defecto alguno, es de cabal salud. De su inspiración y utilidad Pablo acabó de hablar. En cambio, la doctrina de los hombres contamina, enferma y aleja de Dios. Entonces, ahí va. Y ese es el texto, ¿no? El texto que está en las hojitas que están transmitiendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya está diciendo el apóstol Pablo, como en el año 60 por ahí. ¿Ves? Ya lo acaba. Entonces, no para que no quede mutilada la enseñanza.
Entonces, ¿qué pasó? Que aquí hay influencias y prácticas del judaísmo en este cuadrito. O sea, con los alimentos prohibidos de la circuncisión. Ok. Ahora, voy a explicar el otro. Fíjate bien. Esos son. Y el otro es, ¿qué prohibían? Ciertos alimentos prohibidos tratar el sábado de la circuncisión. Ahora, ya después, entre las falsas doctrinas, la gran apostasía, todo lo que les expliqué ahorita, ¿ves? Todo esto de aquí. ¿Ves? Y estas son influencias y prácticas del paganismo. Acuérdense que aquí la Iglesia Católica empezó a meter apostasía y luego, para tener más gente, combinaba las prácticas paganas y las hacía como cristianas, o sea, cristianizaban el paganismo, como la Virgen María, todo eso son ¿cómo se dice? Nacen de Persia. Todo, ¿verdad, Tito? Nace de Persia, todos ellos lo agarraban y se lo ponían, porque eran paganos y ellos querían que se convirtieran al catolicismo, pero para que dijeran, no, pues es lo mismo, mira. Y así se iban y tenían más ofrendas. Ahí está el asunto. Entonces, ya voy a acabar. Por eso todo eso está ahí. Ok, otra vista. Ya la vimos. Aquí es lo que le resumió ahorita, uso del agua bendita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que le fueron enviando para que vean cómo está de mal, diabólico. Ya con esto termino. La siguiente, puro del Evangelio no alterado vive y permanece para siempre. Por eso, dice bien este texto, dice, toda planta que no sembró mi Padre será la verdad. Bueno, ya no pasé, no quiero quitarle tiempo a lo que sigue, al hermano David Figueroa, y esto lo voy a ver otra semana. Si Dios quiere. Aquí después sigue ya después va a seguir aquí del año 450 a tiempo presente. ¿Cómo entran los bautistas, los adventistas, los metodistas? ¿Ves? Todo esto que entra. Y también les voy a explicar que de todo eso, ¿quién influyó en todo eso? Pues fue Calvino. Todo eso que está ahí fue provocado por Agustín de Hipona y el calvinismo, que es la doctrina de Satanás. Bueno, hermano, espero que me haya llegado. Hermano, que le saquen las copias, digan. ¿Cómo? Digan que le saquen las Bueno, si alguien quiere, pues no que le pidan al que le dimos para que le saquen una copia. Para que le saquen copias de que quiera, ¿verdad? Esta ahorita y el otro domingo les voy a traer otra información. Tú lo digo. Amén.